Cuando Dios quiso llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, los sacó de Egipto y durante la travesía en el desierto, el pueblo de Israel hay algo que no pudo librarse, que era sacarse a Egipto de sí. Ellos salieron de Egipto, pero ellos seguían con su mentalidad egipcia, con las mismas cosas del pasado. Había una mentalidad de esclavitud. Aquí vemos cuánto le costó al pueblo de Israel poder llegar a destino. Según la ciencia y todo, dice que ese viaje a pie, caminando normalmente, no de auto, no de ningún vehículo de tracción motora, sino yendo a pie, se puede realizar ese viaje y llegar en 40 días. Ese era el tiempo previsto de llegada, apenas 40 días. Pero ese viaje le llevó 40 años. Durante esa travesía, donde ellos experimentaron los milagros más extraordinarios que se puedan narrar en toda la historia de la humanidad, fueron milagros tan grandes, tan sorprendentes, tan creativos, tan gloriosos, que hasta el día de hoy el mundo entero, la ciencia, los historiadores, los arqueólogos que son ateos, que no tienen ningún compromiso con Dios, intentan demostrar científicamente que fue todo mentira. Pero hay tanta evidencia, mi hermano, de que el Dios que tenemos es un Dios glorioso, grandioso, todopoderoso. Todo lo que hizo Dios por el pueblo de Israel fue sorprendente. Por eso que Dios esperaba mucho del pueblo de Israel, ya que lo que Él hizo por el pueblo de Israel no lo hizo por nadie, por ningún otro pueblo. Por eso que era un Dios celoso y no quería que ellos adorasen a otros dioses. Entonces cuando llegan, ya estaban al borde, al límite para entrar en la tierra prometida. Moisés manda 2 espías. 2 de ellos eran Josué y Caleb. Y otros 10 de los espías vinieron con mucha información. Parecía la tierra sorprendente, maravillosa, llena de potencial. Las frutas eran increíblemente grandes. Era una tierra buena donde fluía leche y miel, sin lugar a dudas, solo con un único problema, que quienes habitaban eran los cananeos, los gigantes, tremendos gigantes, que era prácticamente imposible entrar en esa tierra. Así que le traen un reporte negativo a Moisés. Le traen un reporte tan negativo y ellos usan esta palabra. Nosotros éramos como saltamontes, como langostas delante de esos gigantes. Éramos tan pequeñitos. Es imposible poder vencer esos gigantes porque nosotros éramos como langostas. Éramos como langostas. Esa es la mentalidad de langostas que el pueblo de Israel tenía y que llevaba. Por eso Dios tuvo que romper esa mentalidad y los hizo pasar por una travesía de 40 años, dando vueltas en círculos sin llegar a ese destino. Y la historia no termina muy bien. Pero había 2 de ellos, que eran Josué y Caleb, que tenían un informe positivo. El informe de que era posible, Dios les iba a entregar en su mano, Dios los iba a usar y que Dios les iba a entregar en las palmas de sus manos, porque el Señor estaría con ellos. Ellos tenían la fe, la confianza, la seguridad de que Dios los entregaría en su mano. No les tenían miedo a los gigantes. Decían, no, la tierra es habitable, la tierra es maravillosa y Dios nos entregará en nuestras manos. Ellos van a caer delante de nosotros y Dios está con nosotros. Hablaron fe, ellos eran positivos, sabían que no iba a ser fácil entrar para conquistar ese pueblo, pero Dios les dio la fe a ellos, a Josué y Caleb, de que el Señor estaría con ellos. Como los otros eran mayoría, la mentalidad del tipo saltamonte, tipo langosta predominó, prevaleció sobre los otros 2. Entonces, al final, el Señor envía un juicio sobre el pueblo de Israel y tuvieron que demorar un periodo larguísimo de 40 años para que ellos pudiesen entrar en la tierra. Si nosotros queremos el crecimiento en nuestra vida, vamos a tener que librarnos del espíritu, la mentalidad de langosta, que caiga por tierra de nuestra vida. No vamos a ver nunca el crecimiento hasta que nosotros nos libremos de esta mentalidad. El Señor quiere darnos la mentalidad del tipo Caleb y Josué,
para que seamos destemidos, para que nosotros nos llenemos de valor y coraje y le creamos a Dios de que Él estará con nosotros. La mentalidad de langosta es sustentada por un espíritu de murmuración, de queja, de ingratitud. Ella es alimentada y nutrida por el espíritu de miedo y temor. No podemos nosotros avanzar al próximo nivel hasta que no nos libremos de estos bloqueadores del crecimiento. Este es uno de ellos, la mentalidad de langosta, que está llena de miedo y de temor, de incredulidad. Claro que delante de nosotros tenemos grandes desafíos. Vamos a tener siempre desafíos. No es fácil pasar al próximo nivel, mi hermano, porque las pruebas se tornan cada vez más difíciles. Nada es fácil en esta vida, pero la Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en este mundo. Mayor es Jesús, mayor es el Señor. Así que nunca se olvide de esto. Guarde esta palabra en su corazón. Dios lo está queriendo librar de esta mentalidad para que usted pueda pasar al próximo nivel con la mentalidad y la actitud correcta, con la mentalidad de Josué y Caleb. Amén, mis hermanos. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé la humildad de reconocer que ese espíritu nos ha atacado por mucho tiempo. Nos ataca porque nosotros comenzamos a ver las imposibilidades, así como el pueblo de Israel, los judíos, veían gigantes, semejantes gigantes. ¿Cómo vamos a conquistar la tierra si están esos gigantes? Tal vez usted esté así en este momento. ¿Cómo voy a pasar al próximo nivel? ¿Cómo voy a crecer si tengo todos estos problemas imposibles? Y es allí donde nosotros necesitamos recordar que Dios es el Dios de lo imposible, que todas las cosas son posibles para el que cree. Si usted puede creer, al que cree, todo le es posible. Así dice el Señor. Si usted cree, al que cree, todo le es posible. Levante su mano, declaro y profetizo sobre su vida que el Señor le cambia su mentalidad, le transforma. Usted renuncia a la mentalidad de langosta, no la quiere nunca más en su vida, y usted se llena del valor, de la osadía, del coraje, de la fuerza, de la fe de Josué y Caleb en el nombre de Jesús. Agarre y tome esta palabra profética, recíbala en su vida, porque es lo que Dios va a hacer en ese tiempo. Usted es de las personas que no le tienen miedo a nada ni a nadie. No temas, dice el Señor, no serás avergonzada. Así dice el próximo versículo, el que viene después del versículo 3, versículo 4. No temas, Israel, porque no serás avergonzada. No temas, Alberto. No temas, Gloria, no temas, porque no vas a ser avergonzado. Aumenta el sitio de tu tienda, ensancha el lugar de tu tienda, porque vas a crecer por todos lados. Eso es lo que el Señor está haciendo. Es un tiempo de crecimiento, un nuevo tiempo para la gloria de Dios. Si hay algo que impide el crecimiento, es la mentalidad de langosta. En vez de tener la mentalidad de Josué y Caleb, que tenían mentalidad de conquista, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a ensancharnos? ¿Cómo vamos a dar fruto, multiplicarnos, cuando nosotros andamos cargando esta mentalidad de langosta, que es provocada, generada ni más ni menos por el temor, por la incredulidad, por el espíritu de sobrevivencia, que hace que la gente no quiera confrontar los desafíos que tenemos por delante? Esta es la mentalidad de langosta que ataca a muchos hijos de Dios. En la iglesia hay mucha unción, mucha gracia de Dios. Hay gente que conoce la palabra mucho más que cualquiera de nosotros, todos juntos. Hay personas que tienen mucho conocimiento bíblico, hay muchos hermanos, mucha gente en la iglesia, hay mucha unción, mucho Espíritu Santo, mucha gracia, mucha fe, pero cuando se trata de conquista, de crecimiento, ahí viene el problema. Esto es lo que no hay. Esto es lo que tenemos, escasez de una mentalidad de conquista.
Somos, como dicen el pueblo de Israel, éramos como langostas delante de ellos. Números capítulo 13, versículo 33. Hasta vimos a los gigantes anaquitas. Comparados con ellos, parecíamos langostas y así nos veían ellos a nosotros. Que el Señor nos libre de esa mentalidad. El Señor se enojó tanto con el pueblo de Israel, mi hermano. El Señor se enojó tanto. Él había hecho tantos milagros para el pueblo de Israel. Había abierto el mar rojo. Había enviado el maná. Todos los días caía el maná y nadie tenía necesidad de alimento porque el Señor los alimentaba en el desierto. El Señor trajo calor durante el frío, la noche fría en el desierto. El Señor los protegió. El Señor envió pestes y plagas para los egipcios. Destruyó al ejército egipcio que venía en contra del pueblo de Israel. Tantos milagros sucedieron. Cuando se quedaron sin agua, el Señor les proveyó agua que salió de la roca. El Señor hizo milagros extraordinarios, pero ellos no creían que Dios podía darles la victoria y entregar a esos gigantes en las manos del pueblo de Israel. Y eso le ofendió a Dios. Eso le ofendió por cuando dijeron, parecíamos langostas en comparación a estos gigantes anaquitas. Y nosotros, ¿cómo se aplica eso en el tiempo que vivimos? Cuando estaba orando, el Señor me muestra que esto es generado por la incredulidad, por el temor, por el espíritu de miedo y temor, aquello que nos hace sobrevivir, en vez de salir a la conquista, de confrontar a lo que está delante de nosotros, de poder superar los desafíos, tenemos la mentalidad de langosta que no nos permite crecer. La mentalidad de langosta es el principal obstáculo al crecimiento, a la expansión. En el nombre de Jesús, levanta tu mano y di conmigo, Señor Jesús, yo renuncio a la mentalidad de langosta, de saltamontes en mi vida. En el nombre de Jesús caiga por tierra Satanás y todos sus demonios que me hacen ver gigantes y no me permiten ver al Dios todopoderoso, al Dios de Israel, del Israel espiritual de los días de hoy, del nuevo pacto. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido perdón, Señor, por mi poca fe, por mi espíritu de miedo y temor. Hoy me levanto, Señor, a conquistar mi tierra prometida y a correr detrás. El Señor está mandando a una persona a salir de tu zona de confort. No saliste de tu casa, te quedaste encerrado en tu casa pensando de que ya no valía la pena porque el problema era muy grande, era como un gigante. Veo un trámite que tienes que hacer que hace mucho tiempo no lo hace. Por favor, no estoy hablo como te dije, con mucho temor de Dios. Veo una persona que tiene que hacer un trámite y no lo hace. Dice, ya no, es imposible. El sistema no me va a permitir porque yo no tengo condiciones, no califico. En el nombre de Jesús, usted se va a armar de valor y de coraje y usted va a ir a hacer aquel trámite que está pendiente, que lo único que tiene que hacer es estar en el tiempo correcto, en el momento justo, en el día correcto y bajo la bendición del Todopoderoso. Usted es un bendecido, así que vaya en el nombre de Jesús, tome pose de lo que le pertenece. En ese trámite hay una bendición para usted, así que no lo posponga más. Usted ha procrastinado, usted se ha justificado diciendo mañana lo hago y usted ha pensado, se ha tenido la mentalidad de langosta diciendo que no, es imposible. Yo vengo a decirle hoy que nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Caiga por tierra todas las imposibilidades del hombre, porque todas las cosas son posibles para el que cree. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Señor, líbranos de la mentalidad de langosta. Señor, ayúdanos a conectarnos con el espíritu conquistador que hay en mí. Actívalo para poder ir y conquistar mi tierra prometida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.